Sean bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy, querido público, hablaremos de una película mexicana que está en este momento en cines, querido público. Y la verdad, qué emoción hablar de esta cinta. Ya les contaré más a profundidad al rato, pero bueno, esta cinta yo ya la conocía desde hace ya unos muy buenos meses. Y desde que la vi por primera vez tenía muchas ganas de ya verla en grande, en cines, en pantalla, con gente, porque sinceramente creo que vale mucho la pena verla, reflexionarla y definitivamente hablar de ella. Y pues hablo de En el Camino. Esta película, como digo, está en este momento en cines y ahorita, querido público, les contaremos por qué tienen que ir a verla. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, querido público, está conmigo una persona que igual conozco desde hace muchísimo tiempo. Y la verdad que qué emoción hablar de esta cinta porque de hecho nos reencontramos en la premiere. Así que dije, le voy a escribir para que venga el podcast porque ya habíamos interactuado en podcast, ya habíamos interactuado en estos espacios, pero todavía tenía que venir a Adictia Visual. Así que, Edgar, muchísimas gracias por venir. Bienvenido aquí a Adictia Visual. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que sí, que fue una muy hermosísima sorpresa, coincidencia el encontrarnos en la premier de En el Camino. Sí, ya mucho tiempo de conocernos y además de todo de conocernos en la red social más hostil de todas, Sí. entiéndase Twitter, después X. Y mira, hemos sobrevivido a esa red tan combativa y tan tóxica, sin Ujú. perder el ánimo y sobre todo igual, creo que me pasó lo mismo que a ti, bueno, de distinta forma. Había tenido la oportunidad de ver este peliculón, pero es muy distinta ya verla en su llegada a cine con el público que la va a ver y platicar de ella, creo que va a ser una cosa muy hermosa. No, sí, estoy completamente de acuerdo y sí, definitivamente la premier fue muy interesante, ahora sí que fue una premier bastante cerrada, por decirlo de alguna forma, bastante, ¿cómo iba a decir? Como, bueno, vamos a usar la palabra que nos dijeron de family and friends, de familia y amigos. Entonces creo Exacto. que fue una premier muy linda, porque ahora sí que fue gente que quería ver ya la película, que la conocía, que sabía más o menos de qué iba o había tenido en algún punto algún involucramiento en ella. Y al final del día creo que también es muy interesante ver la película así. Pero definitivamente, y es que no pude este fin de semana, pero sí quiero verla en salas, quiero verla con el público. Ahora sí que el de afuera, el que no ha tenido nada que ver con esta película. Porque justamente estábamos ahorita comentando fuera del aire que probablemente le está yendo bastante bien. Bueno, al nivel de una película así, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a profundizar en un ratito. Así que, querido público, pues ya saben que si se quieren unir a esta conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9:30 de la noche y los miércoles en YouTube y todas las plataformas descargables. Muchísimas gracias a nuestra mecena Marce por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adicta como ella, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, ya saben que antes de hablar de esta película, primero, evidentemente, tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Edgar, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues mira, hay un hombre que es muy bien conocido para todo cinéfilo y cinéfilo además de la comunidad LGBT, que este personaje se llama Paloma Diamond. 20 veces nominada al Oscar, ninguna vez ha ganado. Pero, ¿qué sucede con este personaje? Este personaje robó la atención, robó las miradas en la pasada ceremonia del Tony. Al parecer, lo que ya decidió esta ficticia actriz es, si no puedo con el Oscar, entonces voy por un Tony. La invitaron como personaje a que apareciera en la ceremonia de los Tony y verla en la alfombra roja, verla detrás de otros entrevistados. Pues se hizo muy viral una entrevista con Rosie O'Donnell en la cual ella está hablando y en realidad no es que no importara lo que dice Rosie O'Donnell, pero la atención estaba centrada en quien está atrás de Rosie O'Donnell es Paloma Diamond. Y sí, en efecto, era la mismísima Paloma Diamond. Entonces eso de verdad me hizo el día.
Desde luego también los Tonys son una ceremonia muy entretenida, que tienen siempre un gran host, en esta ocasión Pink, pero el ver a Paloma Diamond de verdad me hizo el fin de semana. Mira que yo no la conocía, pero sí, me empezó a salir mucho en Twitter y como que sí dije de pronto, wow, tiene muchísimos fans, eso sí está muy interesante y pues sí, como dices, al final del día los Tonys siempre son una ceremonia muy interesante con muchos, no sé cómo decirlo, con muchos performance, por decirlo de alguna forma. Así es, sí, 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 Ujú, con sí, pequeñas sí. representaciones, con pequeños números musicales de las obras de teatro, Ujú, ujú, montados como si fueran la misma obra de teatro. Entonces, eso hace ujú. que la ceremonia sea muy dinámica, muy atractiva, muy divertida y que no se toman además nada en serio. Justo el discurso de la obra ganadora era el muchas gracias Apple TV por cancelar la tercera temporada de, y no sé pronunciar el nombre de la obra, Shmigi, ya sabes cuál, que cancelaron la tercera temporada porque eso permitió que la obra se llevara a teatro musical. Entonces, sí, es una ceremonia un poco más desparpajada que las otras y eso lo hace muy disfrutable. Nice, sí, definitivamente. Y mira que eso que Apple no cancela series, pero bueno, siempre es bonito ver que algo que cancela cualquier serie, digo, cualquier plataforma de streaming tiene un nuevo aire, porque creo que eso es lo malo de la actualidad, ¿no? Que no les damos tiempo de respirar a las series y a todos los productos cinematográficos que tienen literalmente, que si les diéramos el tiempo suficiente, podrían crecer y ser más. Y Pero además bueno. pienso que esto le ha pasado a otros productos o a otras historias de Ujú, la comunidad, ¿no? Le claro. pasó a esta serie Looking, le pasó a One Day at a Time, y sí, a distintas series, películas les ha pasado eso, que no tienen continuidad después de haber sido muy exitosas y representativas para nosotras. Ay, ya sé. Pero bueno, en fin, qué bueno que al final del día tuvo un segundo aire esa serie. Y pues bueno, esta aparición de Paloma Diamond que yo sé que alegró a muchísima gente. Así que es un gran momento. Perfecto, muchísimas gracias por compartir esto con el público. Y bueno, querido público, pues la verdad yo voy a hacer un poquito de trampa porque voy a hablar de The Vampire Lestat. ¡Oh my God! ¡Querido público! Ya se estrenó la tercera temporada de Entrevista con el Vampiro, que ahora es renombrada como El Vampiro Lestat. La verdad es que si van a buscar la serie por medios alternativos, porque no hay otra forma de verla, sinceramente, ahorita la primera y segunda temporada la encuentran en Netflix y Prime Video, así que les Ujú. invito a verla legalmente, lo que ya está legal. Pero, pues obviamente ahorita lo que se está estrenando en AMC Plus y en AMC no está al alcance de nosotros en Latinoamérica. Y pues ni modo, hay que verla en medios alternativos porque al final del día le estamos dando interacción. Y la verdad es que como les dije hace unas semanas, la campaña publicitaria del Vampiro Lestat ha sido otra cosa completamente diferente a lo que fueron las dos anteriores temporadas. Hubo una portada en GQ con Sam Raid y Jacob Anderson, hermosas fotografías de los dos como esta pareja power couple de vampiros. Anteriormente, por cierto, también GQ ha sacado muy buenas portadas y entrevistas, tanto de Heated Rivalry como de Fellow Travelers, que también fueron dos series ahora sí que icónicas en su narrativa gay. Y pues bueno, o sea, Vampire Lestat hubo un concierto en Nueva York, estuvieron todos estos photoshoots, estuvieron todas estas entrevistas, hay podcast y pues ya saben, querido público, aquí en Adictia Visual vamos a reseñar episodio por episodio en los mini Adictias que por el momento voy a decir que se estrenarán los miércoles a las 8:30 de la noche, estaremos en vivo en Twitch y probablemente saldrán los viernes los episodios ya en diversas plataformas. Y viendo el primer episodio, querido público, vamos con todo con el Vampiro Lestat, porque ya saben, o sea, la serie de Entrevista con el Vampiro que está basada en los libros de Anne Rice es acerca de dark romance, es amor trágico, con mucho trauma, mucho gaslighting, mucha toxicidad. Y pues la verdad que eso nos encanta aquí en Adictia Visual. Y pues sí, ¡Ay, qué emoción! ya sé. Y va a estar muy, muy padre porque, querido público, digo, ya lo van a saber en su momento, pero yo sé que a muchos les gusta la pareja principal de Louis y de Lestat.
Pero híjole, yo voy con todo con el Devil's Minion, Armand y Daniel. ¡Oh Man. my God! Va a ser una cosa tremenda, tremenda. Llena de traumas y gaslighting y... ¡Wow! 10 de 10. No, y increíble, querido público. Ya la analizaremos escena por escena, detalle por detalle, por ahí del miércoles, pero mientras, como digo, vayan a ver Entrevista con el Vampiro temporada 1 y 2 a Netflix y a Prime Video, vayan a escuchar todos nuestros podcasts donde analizamos episodio por episodio de la primera y segunda temporada. Ya no están todos en YouTube ya nos tumbó donde veíamos el episodio, pero pues todos los pueden encontrar, ya saben, en Apple o en Spotify o donde escuchen el podcast. Esos no se han caído. Los que se cayeron fueron los de YouTube, lamentablemente. Pero bueno, en fin, así es la vida. Ya están muchísimo más estrictos. Justo antes, como un mes antes de que saliera la serie, empezaron a tirar todo el contenido que tuviera así derechos de imágenes. Así que bueno, así pasa. Ni modo, pero pues ya saben, lo pueden escuchar en todas las plataformas, así que estén al pendiente, querido público, porque mi obsesión con el vampiro Lestat apenas está iniciando. ¡Qué emoción! ¡Ya sé! Va a estar increíble, va a estar increíble. Así que bueno, querido público, pues ya con eso podemos irnos a hablar del tema del día de hoy, así que vámonos ya a hablar de cine. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de En el Camino, una película del director David Pablos que se está estrenando en este momento en cines. La pueden encontrar en varias salas de México, de la Ciudad de México también, y va a hacer su recorrido también por la República Mexicana. Esta película nos cuenta básicamente la historia de un joven llamado Veneno, que está viajando por las diversas carreteras de México para llegar a un destino en específico. Y en este viaje se encuentra a un trailero llamado Muñeco, con quien va a compartir una ruta mientras llega al destino al que él quiere llegar. Y pues ahí van a compartir experiencias y a formar un lazo interesante de pues dos personas que son extremadamente diferentes, pero que comparten un sentimiento de soledad. Así que bueno, querido público, pues sin más, vámonos ya a hablar de esta cinta. No doubt about it. Last time I seen my brother. Last time I seen the sun. Early in this morning. Just for a few hours. It was free. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de cine y pues como les contaba, estamos hablando de En el Camino del director David Pablos. Este director, por cierto, la verdad es que tiene una muy interesante filmografía. Hizo por ahí del 2015 Las Elegidas, luego hizo en el 2020 El Baile de los 41, que creo que fue... O sea, Las Elegidas tengo la sensación de que fue muy aclamada por el público. Digo, no es cierto, muy aclamada por la crítica, pero siento que El Baile de los 41 tuvo más tracción de público, al menos como del boca en boca por la temática que tocaba, que era de este baile de la era porfiriana, donde pues se literalmente descubrieron 41 hombres que se vestían, vamos a decirlo, que se vestían de mujeres, porque bueno, al final del día ya sabemos que las mujeres trans, pues en esa época era un poquito más difícil identificarse como tal. Relató por medio de esta película ese evento y me acuerdo que yo sí la vi, me gustó. Creo que narrativamente, visualmente me pareció muy hermosa, pero como que narrativamente no logró conectar bien las historias, o al menos ese era mi sentir. Y la verdad es que a mí me interesaba mucho lo que siguiera haciendo, porque al final del día, pues, o sea, había algo ahí que me había llamado la atención y que me había gustado mucho. Y cuando llega esta película de En el Camino, en la cual tuve la oportunidad de participar en la postproducción, la verdad es que es de esas películas, y lo comentaba con Edgar en la premiere, que desde que ves las primeras imágenes dices, aquí hay algo que
si todo se junta bien narrativamente y desde el diálogo y las actuaciones, va a funcionar. Y es que es una película que de inicio, creo que visualmente tiene muchas cosas que aportar, tiene un lenguaje cinematográfico que definitivamente retrata estos espacios, que ahorita que está de moda la palabra, vamos a usarla de los espacios liminales o algo así, ya saben, con backrooms, estos espacios que no son ocupados por nadie, que son de nadie, básicamente, y en los espacios donde transitan personas que al final del día muchas veces son, pues, hechas a un lado por la sociedad y no necesariamente como de una forma deliberada, sino que simplemente son personas que sabemos que mueven a veces productos esenciales para nuestra vida en las ciudades, por ejemplo, pero que no les damos definitivamente el reconocimiento que merecen por el riesgo, sobre todo, que viven en este país al ponerse en estos lugares donde tienen que transitar horas y horas y horas solos para literalmente llevar algo de un lugar a otro. Y creo que al final del día, para mí, eso fue lo primero que me llamó la atención de la cinta. Y creo que desde ese punto, obviamente, sí entregó algo muy, muy interesante. Pero ya que lo complementas con la historia de estos dos personajes, creo que definitivamente es una película que sí puede llegar, no sé si a que la gente se identifique con los personajes, creo que definitivamente eso es algo complejo y creo que tampoco es necesario o no es una regla que nos tengamos que identificar con los personajes, pero definitivamente creo que podemos comprenderlos y creo que podemos sentir sus sentires y creo que en ese aspecto esta película lo logra muy bien. Pero bueno, Edgar, pues, ¿cuál fue tu primera sensación al ver En el Camino? Fíjate que tuve una sensación muy parecida al estarla viendo. Sí, también los universos que crea David Pablos ya me habían atrapado en sus producciones anteriores. Coincido, sí, en que el baile de los 41 visualmente me resulta un dulce visual, es tremendamente atractiva, aunque sí creo que más parece una película que se tendría que haber llamado La hija del general, porque se centra en la historia de Amanda Díaz. Pero en esta ocasión, en efecto, desde que vemos esas primeras escenas, una primera escena de un hombre que está corriendo en llamas y se escucha el sonido de un cerillo que se ha prendido, es un hombre que ha sido inmolado, al parecer. Desde que vemos esas primeras escenas, desde que ese componente visual se complementa con una música hipnótica y desde que poco a poco vamos conociendo estos personajes, igual, desde ese momento supe aquí tenemos algo muy, muy importante y sobre todo me acuerdo de algo que me comentaste estando en la premier, que era hay más historias, hay cada vez más historias de nuestra comunidad, de nuestras siglas, y no necesariamente nos tenemos que identificar. Sí pienso en mí y en mis años de juventud, cuando película gay que salía en los años 90, yo decía, me identifico, aunque fuera un universo completamente lejano al mío, pero como había tan pocos personajes para identificarme, agarraba lo que fuera y me identificaba. Y ahora no, ahora hay más posibilidades de ver nuestras historias, nuestros mundos, nuestras otredades, y no necesariamente, ni de asomo, me tengo por qué ver reflejado o por qué identificar con estos personajes, pero sí tengo que reconocer lo que están viviendo y el mundo en el que están. Y justo en el mundo en el que están, y lo ha dicho David Pablos en distintas entrevistas, es un mundo complejo, hipermasculinizado, donde pocas veces hay espacio, hay cancha para romperse, para el llanto, pero sin duda es un mundo de soledades. En efecto, decía, son estas personas que se las pasan días sin dormir, que tienen que aspirarse hasta la cal de las construcciones que están en el camino para poder seguir aguantando este ritmo de trabajo y llegar lo antes posible a su destino para tener una siguiente carga y seguir. Entonces terminan por ser universos muy solitarios y para mí, más que otra cosa, incluso más que tener una etiqueta de cine LGBT que la puede tener, que la tiene la película, es una película de soledades. Es una película de personajes tremendamente solitarios que las circunstancias de la vida los unen y justo emprenden a partir de ese encuentro fortuito, o no fortuito, sí, sí, fortuito, un
un camino en el que los vamos descubriendo y entonces ya nos vamos involucrando con ellos. Entonces, eso es lo que más me pudo gustar, ¿sabes? Y que lo platicamos desde la premier. El que no tienen que ser historias que me resulten cercanas para que pueda comprender a los personajes, para que me pueda interesar en sus historias, para que pueda descifrar esos universos que me pueden resultar lejanos en muchos de los casos, pero que no por ser lejanos no son verdaderos o no son verosímiles o no nos hablan de un México o de cualquier país, ¿no? Porque en muchos países se replican estas dinámicas de soledades, de estas personas que se la viven en el camino por kilómetros y kilómetros y días. Exacto, y creo que hay algo que primero que nada tal vez sí quiero decirle al público, porque a veces también tenemos como esta idea de que el cine mexicano es acerca de violencia. Y digo, ya hay muchísimas pruebas de que no lo es. O sea, tenemos Ujú. tremendamente un número de comedias así apabullante. Tenemos cine de terror que no tiene que ver con la violencia que vivimos en el día a día en este país. Tenemos muchos ya productos que ya no tocan esos temas, a pesar de que tenemos personajes que viven en este mundo, ¿no? Pero bueno, y sí creo que hay algo que deja claro el tráiler. Ya saben, hashtag no vean trailers. Pero bueno, si lo ven. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No, el lema de este podcast es hashtag no vean trailers. Es literalmente lleguen a la sala por vibras y vean lo Oh, que, lo que vayan a recibir de la película. sí, suscribo. Exacto, exacto, muy bien. Pero bueno, si ven el tráiler, hay gente que probablemente va a decir, ay no, otra película de violencia, porque sí dejan ver que hay algo de violencia, ¿no? Ya digo, ahorita Edgar lo describió, también había, la primera escena es un hombre quemándose vivo, ¿no? De forma muy aesthetic, pero quemándose vivo al final del día. Ujú. Este, y creo que es importante decir que la película no se centra en la violencia. O sea, al final del día, la violencia sí pasa alrededor de estos personajes porque viven en este mundo, porque justamente lo que decíamos, viven en este mundo de soledad en la tierra de nadie, donde literalmente Ujú. nadie pone reglas. Pero la película realmente en lo que se enfoca es en los lazos masculinos que forman estos personajes y cómo los forjan a partir de este sentimiento de soledad y este deseo de poder conectar con alguien más y de esta necesidad de tener un acompañamiento en el día al día. Y creo que lo que decías es muy cierto, porque siempre he dicho, o sea, cuando una película no tiene que tener personajes femeninos, una película no tiene por qué contarme la historia de una mujer. Pero si haces eso, es porque me vas a profundizar de manera increíble a tus personajes masculinos, porque voy a ver personajes hombres sintiendo, viviendo, sufriendo en algunos puntos, riendo, siendo felices. Y yo es lo que quiero ver. No necesito tener un personaje femenino para que la película se sienta completa cuando tus personajes masculinos son completos per se. Y creo que eso es algo que definitivamente tiene esta película. Son literalmente, yo creo que el 80% de la cinta lo vemos desde el punto de vista de Veneno y de Muñeco, donde por medio de actuaciones bastante, vamos a decir, contenidas en en la mayor parte del tiempo, van literalmente rompiendo su caparazón y van compartiendo cosas poco a poco que los lleva a conocerse un poco más. Y creo que hay algo que me gusta muchísimo de esta dinámica, porque digo, si vamos a hablar también de dinámicas cancelables, aquí tenemos una diferencia de edad también muy marcada y una experiencia de vida muy diferente. O sea, al final del día son personajes extremadamente opuestos. Son personajes que, como digo, no comparten edad, no comparten contexto, no comparten literalmente situación de vida y al final del día creo que Veneno llega a esta dinámica un poco más abierto a ver qué pasa porque está esperando que haya algún tipo de intercambio para que él pueda obtener algo de regreso, porque él necesita algo, él necesita viajar, necesita llegar a un lugar que no sea de donde viene. Y para lograrlo está dispuesto a dar lo que sea. Y creo que él
en todo momento está abierto a esa posibilidad de tener que dar lo que sea para lograr su objetivo. El asunto es que Muñeco no piensa así. O sea, él realmente creo que al inicio está haciéndole un favor de llevarlo a donde tenga que llevarlo. Y poco a poco se va dando cuenta de quién es Veneno y de cuál es su personalidad y cuál es su necesidad, y poco a poco va sacando su historia. Y creo que eso es lo que es muy interesante de esta dinámica, que al final del día también está como casi grabada de manera documental. O sea, me gusta mucho que sus interacciones son como muy, como digo, como muy apagadas, pero al mismo tiempo tienen momentos muy íntimos donde realmente empiezan a conectar, ¿no? Sí, de hecho, dices algo muy cierto, que es una película donde no necesariamente está cargada de diálogos. ¿Qué sucede de cotidiano en películas estilo road movie? Conocemos a los personajes en estos viajes, ¿no? Entendemos que cambian en estos viajes a partir de diálogos profundos, a partir de diálogos extensos, donde terminamos por conocerlos. Y recuerdo que hace algunos meses platicaba con Ángeles Cruz y me decía que entender una película como Nuevo Mixteco se entiende en buena medida porque quienes habitan esas comunidades son de pocas palabras y dicen mucho con sus silencios y con sus acciones. Y llevándolo al universo de En el Camino, sucede algo muy parecido. No necesariamente toda la información está dada por diálogos. De hecho, hay pocos diálogos y los pocos que hay sí nos dejan, sí nos van diciendo cosas, pero sobre todo son guiños, son miradas, son pequeñas reflexiones que tienen los personajes, pero sin que todo el tiempo estén hablando y hablando y hablando y hablando, no, es la dinámica que se establece de otra forma, justo con este tinte cuasi documental que comentas, que lo hace muy atractivo. Pareciera que estamos en una mirada voyerista, ¿no? Al interior de la cabina del camión, al interior de estas covachas que están a medio camino, en estos desguazaderos de camiones, donde tenemos esta mirada voyerista y estamos entrando a universos a los que de cotidiano no entramos, porque claro, de cotidiano entramos a una casa de la colonia Roma en una comedia romántica o a una casona gigantesca en una película de terror, pero entrar a estos universos no es común, no lo vemos en series de televisión, no lo vemos en películas, y aquí estamos descubriendo interacciones de estos personajes con otros personajes y entre ellos. Y entonces esa mirada casi documental, desde luego con la música, que ahorita platicaremos de ella, sí resulta una experiencia bien interesante. Claro, y creo que al final del día eso también es lo que, o sea, lo que hace que el mundo de estas personas sea tan único, porque creo que al final del día están tan fuera de la sociedad, tan fuera de lo que conocemos, que las reglas o los estándares de la estructura heteropatriarcal que tenemos, pareciera ser que no aplican para ellos. O sea, aplican en la manera en que se piensa, en la manera en que nos educan, la manera en que fueron educados estos personajes. Pero inicialmente creo que eso es dentro del personaje de Muñeco, donde él, o sea, dice, bueno, o sea, de hecho incluso esta escena viene en el tráiler, así que no es spoiler. Bueno, a menos de que no vean el tráiler, entonces hashtag spoilers. Hashtag no vean trailers. Pero bueno, en algún punto el personaje de Muñeco nada más dice algo así como, no, pues le pregunta a Veneno, no, pues es que tú eres gay, te gustan los hombres, y Veneno le dice, sí, pues sí, o sea, X, porque al final del día es todo lo que conoce Veneno, o sea, Veneno es un personaje que poco a poco lo vamos a ir descubriendo su historia dentro, conforme avanza la película. Pero digamos que él ya lleva un rato siendo quien es y aceptándose como es. Y Muñeco le dice, no, pues yo no tengo problema. O sea, es un personaje que al final del día sí existe dentro de la sociedad, Muñeco, porque bueno, sabemos que está casado, sabemos que tiene hijos, que hace muchísimo que no ve. Pero bueno, está fuera de eso, está fuera de esa parte de la sociedad. Y creo que justamente es lo que lo hace interesante, porque Veneno, como digo, siendo tan joven y viniendo de un contexto de que literalmente ya abrazó quién es desde hace mucho tiempo, no estamos en un viaje de autodescubrimiento de parte de él. Tal vez de parte de Muñeco, pero no de Veneno. Definitivamente aquí estamos, como digo, en una relación bastante dispareja en muchos aspectos, pero que al final del día se van a ir complementando, porque la soledad hace eso. Al final del día, cuando dos personajes comparten soledad y literalmente se la quitan de encima acompañándose,
creo que es ahí donde es realmente el valor de la relación y donde uno se da cuenta que tal vez las diferencias que tenemos entre gente, entre humanidad, entre personas, tal vez no son tantas cuando ya compartimos estos sentimientos tan básicos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque no son Sí, sí, básicos, son sí. complejos. Sí, exacto. Sí, sí. Y creo que algo que también tenemos que mencionar, además de lo que ya hemos dicho de los personajes, es quiénes los encarnan. Víctor Prieto, debutante, ¿verdad? En esta película. Eso es Sí, correcto. Ujú. es debutante en esta Sí, película, Víctor Prieto. Ojalá que esté considerado sí. para el Ariel Actor Revelación, porque sí hace un trabajo excepcional. Osvaldo Sánchez es muñeco. Resto de los actores en buena medida son personas que viven en Ciudad Juárez. La película fue filmada, no sé si en buena medida o en total medida en Ciudad Juárez, pero digo, desde luego eso le dota a la película de autenticidad. No es que una película filmada en set no lo sea, pero aquí sí estamos respirando estos ambientes, viviendo estos ambientes. Y qué cosa es la música, de verdad. Qué cosa tan maravillosa ha creado Andrea Valenci Beam, ¿cierto? Correcto. Que, Ujú. por cierto, si quieren encontrar su música, está disponible en plataformas de música, la música de En el Camino y la música en conjunción con lo que crea Jimena Aman en la fotografía. Sí es algo genuinamente destacado. Tú no sé cómo hayas visto estos aspectos, querida mía. Sí, o sea, creo que es justamente iba a hablar de que, o sea, la edición a mí me gustó muchísimo, porque como digo, Sí, vamos descubriendo el pasado de Veneno poco a poco durante la película, no les vamos a decir exactamente qué, porque creo que eso lo hace muy bien la edición. Y al final del día me gusta mucho este como casi sentimiento onírico que tienen estos flashbacks, porque ya saben, querido público, si han estado aquí en Adictia Visual bastante tiempo, saben que yo odio con todo mi ser los flashbacks. Creo que son una forma narrativa muy floja de contar historias, pero, pero para esto, ¿no? Ese es el eterno, pero para esto. pero hay sus Ajá, excepciones. ajá. Exacto, exacto, exacto. Sí, no, no, siempre hay excepciones, siempre hay películas, directores obviamente, que lo hacen muy bien y creo que esta es una película de ellas. Creo que hacer como que los flashbacks sean, como digo, oníricos, que casi se sientan como un sueño, me parece muy, muy acertado. Eso obviamente es un aplauso a la fotografía, es un aplauso a la edición, al ritmo que llegan estos flashbacks, en el ritmo que se van. O sea, literalmente muchas de estas veces siento como que hasta este sentimiento de que estás viendo algo o haciendo algo y de repente te transportas al pasado y luego regresas. O sea, eso se siente muy orgánico dentro de la Sí, película. Y eso es muy difícil de lograr y creo que lo logran muy bien. Y como dices, a gran medida es también gracias a la música, por cómo la música va conectando estos flashbacks, va conectando estos viajes del personaje de Veneno en su propio pasado, mientras ya sea que él mismo está pensando en su pasado o que se lo está recontando a alguien más. Y creo que eso también es importante porque creo que Veneno como personaje y como decimos, este Víctor Prieto que la verdad sí, como dices, un gran debut actoral, o sea, ojalá que lo sigamos viendo porque creo que es una de esas caras que pueden contener muchas cosas que decir, o sea, eso, son ese tipo de ojos y ese tipo de mirada sí, que te dicen muchísimo de su personaje y creo que al final del día sí sientes como que estos flashbacks, que al inicio son bastante discretos, por decirlo de alguna forma, contienen un gran nivel de trauma. Y eso todo se debe gracias a la actuación de Víctor Prieto y de su mirada y de cómo la cámara se detiene en él. O sea, creo que también es algo que ya no estamos viendo tanto. Obviamente, sí, más en cine independiente. Ya en el cine, vamos a decir, más comercial, la verdad, lamentablemente ya no nos dan tiempo de respirar los rostros. Y aquí sí nos dan tiempo de admirar el rostro, sí nos dan el ujú, tiempo de admirar la mirada, sin que se sienta excesivamente contemplativo. Porque creo que también el exacto. público es algo a lo que le tiene miedo, ¿no? De que te enseñen una vaca a pastar por 10 minutos.
Esta no es Sí, esa película. No hay ninguna vaca pastando por 10 minutos. No vemos ningún tráiler recorriendo una carretera por 20. No, no, no. O sea, son no, literalmente... es un ritmo muy bueno de la película. No aburre en ningún momento. Gracias a, como digo, el gran trabajo de edición. Y los momentos que nos quedamos viendo a los personajes es literalmente porque los estamos viendo reaccionar a algo, ya sea al pasado, al presente o simplemente a algo que están admirando en ese momento. Y creo que eso también es muy valioso de la narrativa. exactamente. Sí, sí, lo que decías, la forma en la que estos flashbacks se sienten tan orgánicos, la forma en la que el ritmo de la película no para, no nos detenemos innecesariamente, ¿no? A hacer paradas en el camino que no valen la pena, que todo tiempo estemos avanzando, conociendo, reconociendo estos personajes. Se nota, ¿no? Se nota el oficio de David Pablos y se nota que hay un equipo muy talentoso detrás de esta película, frente a cámara y detrás de cámaras. Entonces, eso básicamente. Sí, completamente de acuerdo. Y es que, y creo que es algo que ya se veía desde el baile de los 41, que definitivamente esa cámara, porque bueno, hay que hablar de otro aspecto de esta película que puede ser algo complejo para cierta parte del público, que ya lo hemos hablado también en este podcast. La película es clasificación C. Es clasificación C debido a que hay varias escenas de naturaleza sexual que son algo bastante explícitas. Bueno, no son explícitas, perdón, son sugerentes, por decirlo de alguna Ujú. forma. Y creo que hay mucho público que todavía se siente incómodo viendo estas escenas. Ahorita Edgar nos va a dar su punto de vista, pero aquí, querido público, ya saben, en Adictia Visual hablamos de Hitter Rivalry, esta serie que ahorita tomó una gran fama en todo el mundo literalmente, y hablamos profundamente de la necesidad de escenas de relaciones íntimas y por qué están siendo en cierta forma satanizadas por cierta parte de la audiencia, ya sea por homofobia internalizada, es decir, como que no aceptas que es homofobia, aunque sí lo sea, y que no nos hemos acostumbrado todavía a ver escenas íntimas entre hombres, entre mujeres, algo que no sea heterosexual, porque cuando lo vemos en Game of Thrones, cuando lo vemos en Bridgerton, no decimos nada, eso es normal. Y lo peor, cuando lo vemos en Game of Thrones en forma de violación o cosas así, X, no pasa nada. Pero cuando vemos escenas íntimas que literalmente podemos describir como hacer el amor, o sea, literalmente escenas consensuadas que están expresando sentimientos de afecto y cariño, ahí es cuando decimos, wow, 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 esto es demasiado, ¿no? Y sí, y creo que en este caso las escenas, para mí, yo siento que están muy justificadas Claro. porque una son hombres expresándose en la soledad, son hombres que están aislados de cualquier tipo de gratificación con otra persona. Y al final del día aquí el sexo funciona también como un tipo de conexión. Y bueno, un tipo de conexión primero sirve también como, y segundo, en algunas otras escenas sirve como una moneda de intercambio, lo cual también habla del contexto en el que está la película. Pero a mí me parecen que no sobran, a mí me parecen que son escenas que son orgánicas también dentro de la cinta, pero bueno, no sé tú qué opinas, Edgar, de estas escenas. Primero, suscribo todo lo que has dicho, por completo. Suscribo que son escenas necesarias, importantes para la película. Y lo segundo es que sí, en efecto, desde hace muchos años, desde mi yo adolescente, recuerdo que el cine siempre ha sido muy mojigato, cine y televisión siempre ha sido muy mojigatos para presentarnos el cuerpo del hombre. Estamos mucho más acostumbrados a ver el cuerpo de mujeres en escenas heterosexuales. El cuerpo de dos hombres en una relación de sexo. Me encantó nuestra formación telenovelesca porque el término hacer el amor es completamente telenovelesco. Claramente. Herencia de telenovelas. Faltó decir que la hizo suya. Pero sí, en efecto, el cuerpo masculino, donde vemos a dos hombres teniendo relaciones sexuales o dos mujeres, sí resulta estadísticamente poco visto y en consecuencia para muchas personas incómodo. Dudo que en esta ocasión, y de hecho lo platicaba justo en un chat con un grupo de amigos, que para personas que no pertenecen a la comunidad LGBT,
No hay quejas sobre estas escenas, ¿eh? Curiosamente. Creo que la forma en la que se presentan, en la forma en la que aportan al relato, hace que sean completamente necesarias. Sí construyen este universo donde dos personas nos hablan desde sus soledades y donde el sexo sí puede ser diferentes cosas, un momento de intimidad, una moneda de cambio, pero en efecto, son momentos que construyen por completo para el relato. Y bueno, pues RTC siempre es esa guillotina malévola que llega para cercenar posible audiencia que pueda tener la película, pero eso no quita que hay películas clasificación C que terminan por hacer muy buenos números en taquilla. Entonces esperemos que esa recomendación de personas que son y que no son de la comunidad viendo esta película funcione, siga funcionando en las semanas que vienen, que la película tenga atracción suficiente para llegar a final de mes y se extienda todavía más allá. Y no creo que las escenas de sexo se conviertan en un obstáculo. Han sido históricamente un obstáculo, si estadísticamente son poco visibles expresiones sexuales entre dos hombres en narrativas de televisión o de cine, pero creo que entre más las empecemos a visibilizar y a normalizar, la gente va a decir, ok, esto construye el relato, ¿no? Lo decías con Helter Rivalry, o no lo mencionaste y eso me tiene muy molesto, con Rivales a Doble Cancha, la micronovela de ViX. Aún no lo veo, aún no la veo. ¿Aún no la ves? Ah, yo ya la vi. Qué cosa. Entonces, bueno, pero ahí no hay este tipo de escenas, evidentemente. Entonces, Ay. sí, estas escenas construyen al relato, aportan al relato y están filmadas de una forma, algunas tan amorosa, algunas tan íntima, que sí, no se sienten en ningún momento fuera de lugar o, ay, ¿por qué estamos viendo esto? No, creo que eso no sucede con la mayoría de las personas que van a ver la película, eso no va a suceder. Sí, estoy de acuerdo porque creo que ya hemos tenido muchos más productos cinematográficos y de series donde efectivamente tenemos las relaciones LGBT más de una forma digerible para la gente heterosexual, ¿no? Y creo que ya pasamos esa época donde ya, o más bien ya podemos tener un poquito más de productos que no sean tan digeribles. Y no me refiero a que tengan que serlo, más bien lo fueron por fuerza, porque se obligaba a los creadores, a las creadoras, a los creadores, a hacer este tipo de contenido de esa forma. O sea, lo platicamos en su momento aquí hablando de Heated Rivalry, de que Jacob Tierney llevó el producto a Estados Unidos y le dijeron, nanay, es que aquí se besan hasta el 5.º episodio. Y él dijo, no, pues ni madres. No, exacto. No. No, aquí tiene que ser desde el primero porque tú no vieras esa comunidad, cómo van deprisa. Sí, sí, sí. Entonces, creo que ya por fin estamos llegando a ese punto donde ya Sí, podemos ver más allá de un beso en el 5.º episodio o que sea la última escena de la película, literal. exacto. Y como decimos, al final del día, el sexo y las relaciones es parte o sea, valga la redundancia, de las relaciones. Sí, Y sobre todo está estudiado que pues también es muy parte de las relaciones gays, ¿no? Entre hombres, al exacto. final del día. Entonces, creo que al final eso ayuda. Y digo, también, sí es cierto, ya me llegaron como 2 personas preguntándome si es cierto que hay un corte censurado y bla, bla, bla. Extrañamente no sé cómo se corrió esa palabra. Bueno, más bien, esa idea que no es súper cierta, pero lo cierto y es que mucha gente fue a verla a festivales. Y en los Ujú. festivales sí se mostró otra versión de esta cinta que tal vez sí era un poquito más explícita, pero ahora en cines va a estar la versión comercial, que es la que literalmente se está comercializando, y es la que está exhibida ahorita en todos los cines. No creo que la de festivales vaya a llegar más que a otros festivales, así que no, querido público, quienes tengan la duda y que les haya llegado el chisme de que había otra versión, habla, vamos a decir que no, porque la versión comercial es la que se está pasando por todos lados. Y sí Sí, y hay... que no es una Ajá, versión con menos tiempo. Ojo, exacto, las dos también. versiones siguen Ujú, durando lo mismo. Simplemente hay un reencuadre de escenas, pero exactamente. no se quitaron escenas de la película, cosa que sí sucede con muchas. O sea, si pensáramos Ujú, en, ahí es que le metieron tijera a la película, perdón, pero 100% de las películas necesitan algo que se llama edición. ujú, Entonces, en este caso no hay una sobreedición para llegar a corrida comercial. Simplemente hay un reencuadre de ciertas escenas
y ya, es todo lo que hay. Sí, realmente ahí sí yo les puedo asegurar que no se quitó nada de la trama, no se quitó nada de diálogos ni nada de este aspecto. Entonces realmente la versión que están viendo ahorita, sí, tal vez sí tienen a su amigo que fue a Morelia o que fue a que fue a Venecia a ver la película. Exacto, a Sí, Valladolid. es un poquito diferente, pero como decimos, nada así súper mega importante. Como digo, sigue siendo clasificación C incluso, así que no... de hecho, cuando yo oí que iba a haber una versión diferente, dije, bueno, pero pues no va a alcanzar el B15 porque en Pillion no pasa ni una cuarta parte de lo que pasa aquí, y también fue Exacto, clasificación y C, en la así C que... siguió siendo, exacto. Así que dije, bueno, pues en fin. Pero bueno, nada más para quien tiene esos rumores, pues eso fue lo que pasó. Entonces la versión que van a ver en cines es la versión buena y no tiene nada diferente, no tiene menos diálogos, no tiene nada. O sea, realmente es el corte comercial del director, por decirlo de alguna forma. Exacto. Y pues bueno, también eso sí, y para que lo tengan en cuenta nuestras girlies y chicos más shippeables que les gusta que el amor tenga un final feliz, vamos a decir que esta historia pues no es tan feliz. O sea, si quieren finales felices que público hay que ir a ver más bien Hit the Rivalry, cosas así. No quiero hablar con spoilers, pero sí quiero tenerles una idea de que tampoco es una mega tragedia, o sea, tampoco no se sugestionen a que van a ver, como decíamos al inicio, una cosa en México violenta y Exacto, horrible, tremendismo y no. no. Creo que en ese aspecto también puedo decir que la película se contiene mucho, porque como decimos, Sí, la violencia sí existe porque existe en el lugar donde están estos personajes, pero al final del día no es excesiva en el aspecto de que no es el enfoque de la historia per se. Y digo, hemos tenido muchísimas películas los últimos años que tocan la violencia de forma muy profunda y que la tocan incluso justamente eso, desde la periferia. Y creo que en cierta forma esta película es igual. Toca la violencia desde la periferia, sí hay momentos muy directos, pero al final del día, como decimos, la historia es acerca de los personajes y si bien en su contexto tal vez no iba a acabar en un final hiper feliz yéndose a vivir a, no sé, vamos a decir a Roma y siendo felices así, ahí, definitivamente creo que es un viaje para ambos personajes, ambos van a aprender algo de ello y ambos literalmente son personas diferentes a las que iniciaron siendo la película y creo que eso es lo más importante narrativamente hablando y creo que en cierta forma no es un final feliz, pero creo que es un final, ay, ¿cómo decirlo? O sea, creo que yo me quedé muy feliz sabiendo de que a pesar de todo, los personajes tienen ahora ya resueltos algunos traumas que cargaban y algunos dolores que cargaban. Y tal vez sí se reemplazaron por algunas otras cosas, pero creo que me gusta que ambos personajes siento que se sienten mejor consigo mismos al final de esta historia. Y por eso creo que no les voy a decir que es un final feliz, pero tampoco es una tragedia al 1000%. a mí me resulta un final consecuente con la historia. No obliga a que la película termine de una forma en la que no tendría que terminar. Y creo que como espectador queda satisfecho con lo que terminas por ver en la historia. Todo el tiempo si habían empezado de esta forma, tuvieron este tránsito, vivieron lo que tenían que haber vivido, resulta un final bastante coherente, bastante en línea con lo que tendría que seguir en la historia para Veneno y para Muñeco. Entonces, sí, o sea, no es que salgas llorando de la historia de la peor forma o con ganas de ver un episodio de algo tremendamente ligero. No. Creo que la película tiene un desenlace que invita a una conversación posterior. Creo que es una gran película para charla de sobremesa, por lo que ya se vio a lo largo de estos 93 minutos y por las implicaciones que tiene este desenlace. Que es cierto, también la película no dura mucho. O sea, la verdad ¿No? tiene una muy buena duración en ese aspecto.
sea, como Sí, decías sí. hace ratito, no, yo no le quitaría literalmente ninguna escena. O sea, no, no me sobra. Incluso hay escenas que me gustan mucho donde Muñeco sobre todo convive con otros traileros que, como decíamos, le da esta vena documental. Incluso lo que cuentan y cómo lo cuentan y cómo viven, pues te da este contexto y esta sensación de que literalmente son personajes que están viviendo en un mundo que no conocemos. Entonces, o sea, creo que sí, definitivamente es una película muy redonda. Pero mira, para que no digan que solo venimos a hablar de cosas buenas en el camino, a ver, algo malo que no te haya gustado de la cinta, Edgar. Yo sé que debe haber algo. No, fíjate que, bueno, sí, o sea, decía que sí es una película filmada en buena medida en el norte del país, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, y que sí nos introduce en estos ambientes, pero en efecto, el hablar de este ambiente de Juárez, eso sí no lo noté. Sí noté un ambiente de carretera, de traileros, pero justo el hablar ya propiamente de la ciudad, eso no lo noté. O sea, podría ser cualquier lugar, creo que en buena medida intención de la película, pero me cuesta trabajo pensar en algo que no me haya gustado, de verdad, ¿eh? Y lo digo porque desde que la vi el año pasado, digo, siempre me resulta muy complicado yo todo lo quiero rankear, y desde el año pasado ya la había puesto como mi película mexicana favorita del año pasado, y si ahora pienso en este 2026 y la pienso como estreno comercial, bueno, volvió a ser mi película favorita este año. De verdad es que todo me gusta mucho, mucho, mucho la película, entonces no, no, la verdad es que me cuesta trabajo. Tú sí la encontraste algo que digas, "No, esto no está tan padre". Pues mira, es que justamente he estado viendo como varias críticas, porque sí, obviamente, Ujú. pues no a todos les tiene que gustar, y Sí, no le claro. gustarles bien, o sea, no con cosas, ya saben, Ajá, sino con argumentos buenos. ajá. Y bueno, hay gente que sí la encuentra muy violenta, o sea, como que sí se Ujú. les hace como muy telenovelesco, sobre todo el final, que es muy, muy Ajá. tremenda una escena ahí con Muñeco al final, que se les hace como muy gratuita. A mí personalmente no, porque literalmente eran las consecuencias de lo que veníamos Sí, cargado desde el inicio de la cinta. Entonces no, no veo por qué tiene que ser gratuita. Pues al final del día es la realidad que se vive. Y de hecho incluso Muñeco lo cuenta también en algún punto que está hablando con Veneno. También tiene, Veneno le pregunta algo así como, ¿qué es lo más feo que has vivido aquí en la carretera, no? Y Muñeco le cuenta varias cosas y dices, pues sí, es que ujú. esa es la realidad. O sea, Sí, que la claro. queramos aceptar o no, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, a mí no me pareció, sí, sí el final es un poco violento, pero me pareció en la línea de lo que venía haciendo la película. Tal vez para mí personalmente, creo que es algo de guión que me hubiera gustado profundizar un poquito más a Muñeco. Siento Ujú, que es un personaje que conocemos ya al final cuando empieza a tomar decisiones ujú. para proteger a Veneno, básicamente. O sea, cuando ya se da cuenta que le importa Veneno, en Ajá. ese momento ya lo empezamos a conocer un poco más. Siento que me hubiera gustado que se profundizara un poquito más ese personaje, tal vez de alguna otra forma, pero como digo, al final del día son este tipo de críticas que son muy difíciles porque es literalmente como reescríbeme el guión y pues como que eso, pues como que Ajá, no. exacto. A mí me hubiera gustado, Sí, pero exacto, sí. pero pues al final del día es como, pues chido, haz tu película. Entonces, Exacto. haz tu fanfiction y ya, y luego vemos qué Exacto, hacemos. exacto. Haz tu Em, spin-off, haz tu fanfiction y listo. Exactamente. Entonces, en general, yo también estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, creo que es muy difícil para mí personalmente encontrar algo así que no me haya gustado, que afuera de un fanfiction que no, que yo pueda cambiar de la cinta. O sea, creo que al final del día, como digo, si no quieres ver violencia, nada, 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 pues sí, definitivamente esta no es tu película. Creo que el universo en el que nos mete el director es muy inmersivo. Creo que al final del día sí creemos que lo que pasa tiene que pasar por la naturaleza de donde vienen estos personajes y la naturaleza de donde viven estos personajes.
Y como dices, o sea, creo que más que decir, ay, no, cuánta violencia, mejor ya vámonos, o guácala, o qué tremendo, o qué poco creíble, más bien como dices, te da chance de hablar de muchos temas. Hay temas sobre trata de personas, hay temas sobre, obviamente, explotación sexual, hay temas Ujú. de explotación laboral, obviamente Sí, también. O sea, creo que, y todo esto no es algo de lo que hable la película per se, es algo que existe dentro de la película ujú, y por eso te da este tiempo y estas ganas de discutirlo, porque es donde viven los personajes. Entonces, digo, hemos hablado ahorita más bien de los personajes y de sus sentires y de sus lazos, pero la película en el contexto que tiene todos estos temas y que también se exacto. dan mucho para, como decías, hacer la sobremesa y discutir, pues, México donde estos personajes están sobreviviendo, porque es eso, esa es la realidad, están sobreviviendo un país que literalmente donde mucha gente está tratando de sobrevivir al mismo tiempo de formas en las que literalmente puede sobrevivirlo. Y a veces no son las mejores formas, a veces no es, hay gente mala, obviamente hay gente que solo busca su beneficio, pero creo que también me quedo mucho con que hay gente, pues no voy a decir buena, porque no creo que sea algo del bien y el mal. Creo que nada más hay gente que está ahí literalmente tratando de comer otro día y seguir trabajando otro día y descansar un rato, platicar un rato, conectar un momento con otras personas y seguir adelante. Y creo que también eso es algo que la película tiene y que yo respeto mucho. Por eso a mí me gusta mucho ese tipo de cintas que no son documentales per se, pero que a veces hasta se sienten como documentales, ¿no? Sí, exacto. Hiciste que me acordara de Sin Señas Particulares o de Carmín Claro, Tropical, ¿no? Que tienen sí. este vibe de, ah, caray, es un documental. Ah, no, espérate, no, sí están actuando, pero se siente demasiado real. Entonces sí es curiosa esa línea, pero cómo lo maneja en este caso Pablo y todo su equipo es una maravilla. Para aquellos que les importan los premios, creo que es importante decir que en el camino lo primero que cosechó fue dos premios en Venecia, el mejor película en Horizontes, en la sección Horizontes, y el Queer Lion, por ser la mejor película queer del festival. Después pasó por Valladolid, pasó por Morelia, donde se trajo mejor guión, y próximamente este año seguramente estará nominada en un montón de categorías en los premios Ariel. Entonces, mientras ese momento llega, pues hay que verla en la pantalla grande, que es donde justo lo que tú y yo decíamos, ¿no? Habríamos tenido oportunidad de verla como en tu caso, trabajando la película, o en mi caso, viéndola en un festival de cine, pero ya verla en pantalla grande, en corrida comercial con el público, sí es una experiencia distinta y el cine sería distinto de esa forma, como experiencia colectiva. Sí, completamente de acuerdo. Y creo que, de hecho, de hecho, el día que fui a ver Billion, pasaron el tráiler, perdón, de En el Camino, y la gente reaccionó muy bien. Y ojalá siga reaccionando así viendo la película, porque creo que, como digo, es una película muy interesante que creo que le va a gustar a mucha gente. Si se abren a ella, al final del día, como todo, tenemos películas que nos gustan por ciertos temas, que nos llaman la atención por ciertos temas. Y creo que esta es una película que, como digo, habla de lazos masculinos que están en un contexto de violencia, pero al final del día es sobre lazos masculinos. Y creo que es algo que todo mundo podemos sentir y definitivamente empatizar. Tener ese nivel de soledad y tener ese deseo de conexión, creo que es algo muy natural de todos los seres humanos. Y bueno, rápidamente nada más, hablamos de hecho de señas particulares en este podcast hace 4 años, en el programa 83, hablamos de Sin Señas Particulares y de Ya no estoy aquí, que es otra también gran cinta. Ah, es verdad, Así que sí. sí, sí, que también tiene creo esa vena documental definitivamente. Y creo que sí, no sé por qué, creo que muchas de las películas mexicanas que son muy, muy buenas, tienen cierta vena documental y creo que al final el día también habla de lo rico que es el país en historias que literalmente a Ujú. veces, como decimos, ¿no? México que supera la inteligencia artificial, así, o sea, literalmente no necesitamos encontrar actores porque la gente que está aquí en México es suficiente para llenar una película de ficción y darle ese grado de realidad a esta, ¿no? Entonces, Exacto. sí.
Eso es increíble. Pero bueno, Edgar, ¿alguna otra cosa que quieras decir de la cinta ya para, ahora sí, antes de las conclusiones? Pues creo que ya, o sea, creo que sí, lo último que quería decir es, hay personas a las que nos o les importan mucho los premios, con qué aval llega esta película, y no es que los premios determinen si una película es mejor o peor, pero en este caso que haya sido reconocida por un jurado internacional o por públicos en otros lugares, ¿no? En Valladolid, decía, en Venecia, en Morelia, nos habla de una película que sí conecta con audiencias de todo el mundo en lo más profundo, que es qué mensaje me está dejando. Y en este caso, vuelvo al inicio, que es una película de soledades, de entornos hostiles, de micromundos que pocas veces vemos, y que esta película nos está hablando de esos dos mundos, el de muñeco, el de veneno, y la forma en la que terminan por orbitar juntos por algún rato, es algo que tenemos que ver en cine. Creo que eso es con lo que me gustaría cerrar. Sí, creo que yo también, o sea, creo que definitivamente es una cinta que se tiene que ver en cines. La fotografía, sobre todo, como les digo, tiene mucho color. O sea, obviamente a veces estamos en el desierto, como le hemos comentado, pero cuando no lo estamos, definitivamente hay mucho color, hay un cuidado muy bueno cinematográfico dentro de la cinta en general. Y pues sí, al final del día es una película de lazos, sí, es una película de conexión. Y creo que eso siempre Mm. se aprecia muchísimo y creo que es algo que, y sobre todo, y yo lo he dicho varias veces en este podcast, yo cuando quiero ver historias de hombres, no quiero verlos golpeando a otros hombres o corriendo detrás de un carro o no sé, whatever. Yo quiero ver historias de hombres sintiendo, viviendo, literalmente conectando con otros seres humanos, porque creo que a veces la idea de la hipermasculinidad, la idea de este performance masculino que se tiene que hacer es muy pesada y le debe pesar a todos los hombres desde mi punto de vista. Y creo que es en este tipo de películas donde se ve justamente cómo el performance pesa, cómo el ser hombres frente a una sociedad es lo que causa literalmente la depresión y la soledad, porque cuando pueden ser dos personas, dos hombres en este caso, que realmente se empiezan a abrir y empiezan a conectar y empiezan a hablar y a oírse sobre todo, creo que eso Ujú. es algo que es cuando te das cuenta lo muy valioso que es la otra persona y pues lo muy valioso que al final del día es la vida en general, ¿no? Entonces eso me gusta mucho de la película. Pero bueno, pues Edgar, ¿tú qué le dirías a alguien que no ha Mm. visto en el camino? Vamos a ver en el camino una historia, es que no quiero ser reiterativo, pero que vamos a ver una historia donde quizás lo que menos importa es la orientación, la preferencia sexual de los personajes que estamos viendo en pantalla, que lo que más importa es cómo, sí, dos personajes de un mismo entorno, pero con circunstancias de vida en las antípodas muy distantes, terminan por compartir un momento de vida y ese momento de vida se vuelve significativo, se vuelve profundo y que en el camino es una historia que justo por eso, por mostrarnos una realidad que puede resultar tan lejana a nosotros, quizás en esa lejanía nos podemos ver reflejados, paradójicamente, o quizás no, pero sabes, eso incluso no importa, porque a final de cuentas lo que nos vamos a encontrar en este trayecto es una historia de personajes bien trazados que sí nos dejan con ganas de saber más de ellos, sin duda, pero donde además todo, no, si pensamos que vamos a ver una historia de pornomiseria mexicana, no hay nada más lejano que esto. Es una historia donde sí hay un subcontexto violento, pero donde importan mucho más las historias de los personajes y donde todo está presentado de una forma visualmente, ya no solamente quiero decir atractiva, sino adictiva, ¿no? Quisiera seguir viendo estas imágenes de la vida pasada de Veneno, quisiera seguir escuchando más esta banda sonora prodigiosa donde también interviene el 20 Uñas, entonces quiero saber más de este micromundo, entonces creo que eso es lo que a eso nos podemos enfrentar con En el Camino, a una historia de la que podríamos estar por experiencia de vida muy lejos, pero creo que vamos a aprender mucho de ese momento, de ese contexto y nos vamos a llevar una visión distinta de qué es el cine mexicano, donde sí hay un contexto violento, pero importan más las historias de soledades
de lo íntimo de estos personajes. Sí, definitivamente no lo pude haber dicho mejor, porque sí, querido público, o sea, creo que En el camino es como yo les comentaba, es una historia de lazos masculinos que se forman dentro de la soledad en un contexto de violencia, porque al final del día es así como mucha gente vive su día a día sobreviviendo la violencia, sobreviviendo la soledad, sobreviviendo pues literalmente pues la vida. Y creo que tener este tipo de historias donde, como les comentaba, dos personas que son muy diferentes en muchos aspectos logran encontrar algo en común y logran acompañarse, creo que son historias que valen la pena ver, valen la pena escuchar. Y sobre todo creo que, como les decía, vale mucho la pena porque también narrativamente y cinematográficamente está muy bien realizada, es una película muy cuidada. Ya hablábamos de las grandes actuaciones de Víctor Prieto y de Osvaldo Sánchez, que también Osvaldo Sánchez, digo, tiene ya más experiencia, pero también no tiene muchísima más experiencia. Es un actor que empezó a trabajar por ahí del 2017. Entonces, creo que la verdad es que ambos hacen un muy, muy buen trabajo. Tienen una muy buena dinámica donde, como les comentaba, a través de miradas, a través de literalmente una cámara que, por cierto, tal vez no lo mencionamos, pero es una cámara que es muy gentil con los cuerpos, es muy gentil observando y, vamos a decir, como admirando los cuerpos masculinos. Creo que eso es algo que también se aprecia mucho porque a veces también este tipo de narrativas, o anteriormente, ahorita ya no tanto afortunadamente, pues ya saben, la cámara, sobre todo con las mujeres, la sexualiza, y con los hombres también en este tipo de relaciones tendía a mostrarlos como de una forma muy pervertida, por decirlo de alguna forma. Y amo que esta cámara no es así, es una cámara que acaricia los cuerpos, que los admira y que realmente los respeta en el aspecto de que los respeta en su belleza. Y creo que ambos actores, pues sales como admirándoles, o sea, Sí, físicamente, porque la cámara los quiso tanto que te es imposible ver la belleza en ellos. Entonces, exacto. es muy, muy hermosa la cámara de esta película. Así que realmente, como digo, si logran dejar a un lado, por decirlo de alguna forma, esta semi-tragedia que puede pasar dentro de la historia o el contexto de violencia, si dejan a un lado eso de, es que todas las películas mexicanas son acerca de esto, creo que realmente pueden tener una historia muy hermosa, como les decía, sobre conexión y sobre esto, sobre todo eso, sobre lazos. Y la verdad es que este tipo de películas, sobre todo, se aprecian muchísimo y pues que venga de México, pues, ¿qué más? ¿Qué más queremos, querido público? La verdad, Exacto. increíble. Pero bueno, pues vayan a ver, querido público, En el camino. Está ahorita en cines, en serio, como les decimos, vayan a ver a cines. Aparte de que aseguran que yo tenga un pavo caliente para fin de año. Realmente creo que vale muchísimo la pena verla en pantalla grande. Lleven pues a su familia, ¿no? Y además, nada más tienen que ser mayores de 18 años. Eso sí, es lo único. Sí, pero vayan, pues no sé si en familia, pero al menos también con amigues, vayan acompañados, porque, como les decimos, creo que vale mucho la pena platicarlo al final. Entonces es una gran película para también de acompañamiento, para que al final estemos con otras personas también en acompañamiento disfrutando de esta cinta. Así que bueno, querido público, pues vayan a ver En el camino en cines. Con eso, querido público, podemos irnos rápidamente a las recomendaciones de la semana. Ahora sí, ya para empezar a cerrar este podcast. Vámonos para allá. Well, Eminence, I'd say this is a pretty fair vision of hell. Well, don't be blasphemous, Ray. Hell arrives tomorrow when we bring in the cardinal. Muy bien, querido público, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Edgar, ¿qué te gustaría recomendarle rápidamente al público? Pues mira, estamos en el mes del orgullo LGBT+, y desde el mes pasado se hizo mucho ruido con los Javis por haber ganado su premio a Mejor Director en Cannes por El Bola Negra. Y creo que si vamos a ver esa película en cines dentro de algunos meses, vale la pena que entremos a este universo de los Javis. En la última temporada, una de las últimas temporadas de Drag Race España, se habla de Javivisión,
Y si habláramos de Javivisión, bueno, ¿qué compone este universo? Compone primero a Paquita Salas, que creo que sería el punto de partida para ver en este mes del orgullo, junto con La Llamada, su ópera prima en cines. Después creo que la gente tiene que brincar a Veneno, que todo lo que acabo de mencionar está en plataformas, no hay nada que no puedan encontrar ahí. Y ya como punto de graduación sería llegar a La Mesías. Entonces creo que ese es un muy hermoso calendario que se puede hacer para este verano, si es que no han visto algo de los Javis. Creo que es el momento para entrar con Paquita Salas. Da la casualidad de que siempre que llega junio, por una u otra circunstancia, termino otra vez viendo a Paquita Salas y la serie me dice cosas distintas. Cada vez que la veo me dice cosas distintas. Al principio me resultaba tan cómica y distante y ahora me resulta tan cercana y tan trágica. Pero creo que es interesante que si vamos a ver el Bola Negra de los Javi, antes veamos cuál ha sido su trayectoria en cine y en televisión, y hay de una a otra obra pasos de gigante, y hay universos fílmicos y audiovisuales que se tienen que revisar, que platicar, que discutir y que disfrutar. Entonces, la recomendación es Javivisión. Nice, no, yo la verdad nunca he visto nada de ellos, ¿Qué? pero ya sé, y ahora que oí tantas cosas de Bola Negra, no, ya necesito, porque sí, me urge ver esa película. Perfecto. O sea, Paquita Salas lo vas a terminar en un día porque son 5 episodios de 20 minutos cada uno. Nada. Entonces, ese es el punto de partida. Paquita, La Llamada, Veneno y La Mesías. Y La Mesías, excelente. Ya lo tengo anotado. Sí, perfecto. Sí. Vámonos con todo. No, excelente. Muchísimas gracias por esta recomendación y pues ya saben, querido público, esperen porque cuando llegue Bola Negra, ahí yo voy a estar en cines porque he oído cosas muy buenas de esa película. Fue la sensación en Cannes, como dice Edgar, así que vamos. Pero bueno, querido público, yo les voy a recomendar algo en medios alternativos, lo siento mucho, pero ya saben, cualquier cosa me pueden contactar y ahí se las paso. Sí tuvo estreno en salas aquí en México, pero literalmente estuvo como en 2 cines, en literalmente un monte, entonces no se pudo ir a ver legalmente, sinceramente. Pero bueno, les hablo de Merry We Roll Along. Es esta cinta que básicamente es una obra de teatro grabada, donde actúa Daniel Radcliffe y Jonathan Groff y también Charlie Kringas, donde pues básicamente cuentan la historia de 3 amigos que cuando los vemos están ya separados por la fama y el estrellato. Y está muy interesante porque la obra de teatro está contada en reversa, o sea, vamos del futuro o del presente al pasado. Y la verdad es que eso se me hizo como muy, muy padre porque creo que es una narrativa, es una historia que hemos visto 1000 veces, pero que contada de esta forma, la tragedia de la amistad o de la amistad que se perdió, como que se enfatiza mucho más. La verdad es que me gustó muchísimo, qué bueno y qué padre que sí se estén grabando estas obras que se presentan en Broadway y en otros lugares, y pues se graben justamente para la gente que no podemos ir a verlas. Creo que es un ejercicio que sinceramente espero que ya sea más recurrente con el paso de los años. Eso sí, creo que la decisión de cómo fue grabada no me gustó. Si no mal recuerdo, es una directora que la verdad creo que abusó muchísimo de los close-ups, a mi parecer. La verdad es que pues cuando uno está viendo una obra de teatro, pues quieres ver el escenario, quieres ver cómo interactúan los actores, y aquí realmente los close-ups no ayudaban nada para tener esta sensación de pues como del teatro, del lugar donde todos los actores están conviviendo al mismo tiempo. En fin, eso sí me pareció como muy desafortunado. Sin embargo, creo que, como digo, en sí la obra me pareció muy interesante y definitivamente creo que vale mucho la pena visitarla. Es una obra también basada con la música y letra de Steven Sondheim, entonces también es como súper ya reconocida en cierta forma, pero bueno, creo que estos 3 actores ayudan muchísimo a esta tragedia de amistad que se retrata. Así que bueno, pues vayan a ver Merrily We Roll Along, que como digo está en medios alternativos, pero pues si me escriben, pues ahí se las puedo pasar por debajo de la mesa. Así que bueno. Te voy a escribir. Eso, bien.
Pero bueno, querido público, pues con eso llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Edgar, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Me pueden encontrar en redes sociales, estoy en Insta y en X, de donde nos conocemos. Me pueden encontrar como El Apanco y bueno, pues ahí estoy publicando bien seguido datos inútiles y muchos números, muchos números sobre cómo le está yendo a nuestras películas favoritas. No, bueno, y de inútiles no tienen nada tus datos. O sea, no, El inútil soy yo, no los datos, vi. son muy útiles esos datos. No, muchísimas gracias por el trabajo que haces recopilándolos, definitivamente. Pero bueno, muchísimas gracias. Y pues ya saben, querido público, a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde hablo en este momento, obviamente, del vampiro Lestat. No estoy hablando de absolutamente nada más. Bueno, eso y Fórmula 1, porque ya saben, mi deporte tóxico favorito, con mi serie tóxica favorita, ¿no? Pura toxicidad en mi Twitter. Así que bueno, estoy hablando del vampiro Lestat. Y pues nada, ahí me pueden escribir. Y pues ya saben, querido público, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo. Y nos acompañen como Marsalis21, que estuvo ahí en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en YouTube, Overcast, Spotify o en su reproductor favorito. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Jessica, Jimena, Jorge Arturo, Julián, Julio, que esto que el otro, Malakarma TV, Oscar, Pamela y Uriel, quienes son parte del Team Diferidos. También acuérdense, querido público, suscríbanse a Twitch para los mini adictias, porque vamos a estar reseñando semana a semana el vampiro Lestat. Entonces van a tener por 2 meses más o menos 2 programas a la semana de Adictia Visual. No, vamos a estar con todo, va a ser el programa la regular. Contraprogramación al mundial, ¿qué tal? No, esto es más fuerte que el mundial. Ya lo veo. Es el programa regular de los lunes y probablemente los miércoles vamos a tener la revisión episodio a episodio de esta gran serie que hemos estado esperando por mucho tiempo. Así que bueno, también muchísimas gracias de todo corazón a nuestros mecenas adicties, churros y palomitas, Fernando y Héctor, quienes nos apoyan junto con nuestra Adníbal Ximena y nuestra adictia Marce en el Patreon del programa. La próxima semana, querido público, probablemente, muy probablemente, va a ser encuesta. Así que ya saben, querido público, vayan a votar por sus películas favoritas, o bueno, más bien por su película favorita, o por la que quieran que hablemos el lunes. Ya saben, tienen que ir a votar a Instagram, a Twitter y a Facebook. Y ya de ahí voy a recopilar los votos y pues de ahí vamos a escoger la película de la que hablaremos el lunes. Las películas que van a estar en la encuesta serán Ciudadano Kane, Yojimbo y El Día de la Independencia. I mean, no sé quién va a ganar. La encuesta la eligió nuestro Patreon Héctor. Así que, querido público, vayan a votar el jueves. Ya saben, el jueves a las 2 de la tarde inicia la votación y se cierra el viernes a las 2 de la tarde. Así que, querido público, muchísimas gracias por escucharnos. Cuídense mucho. Cuidado con las lluvias, van a estar tremendas, así que salgan con cuidado, salgan con paciencia y obviamente con un paraguas y un impermeable. Cuídense mucho y pues nos estamos escuchando. Edgar, muchísimas gracias por venir. Cuídate mucho y pues nos estamos viendo. Bye. Claro que sí. Muchísimas gracias. Bye.